Hoy día vamos a estudiar la segunda parte de las diapositivas de funciones, que consiste en la función raíz cuadrada. Primero vamos a leer la definición de la función raíz cuadrada, luego voy a hacer un par de comentarios importantes y al final de las diapositivas vamos a ir revisando paso por paso los ejercicios propuestos para que ustedes aprendan cuáles son las manipulaciones y cuáles son los trucos generales que hay que saber para poder abordar ejercicios que tengan relación con este tipo de función. Bueno, la definición es la siguiente. La función raíz cuadrada se define de la siguiente manera. Es una función f cuyo dominio es el intervalo 0, infinito, donde el 0 sí lo puedo tomar, el recorrido es el mismo intervalo y lo que hace esta función f es tomar un número que pertenece a este intervalo y la función a tal número le asigna su raíz cuadrada. Una observación importante que hay que tener en cuenta es que la función raíz cuadrada siempre tiene igual dominio que recorrido. Fíjense que el dominio y el recorrido son los mismos. Solamente cuando la función raíz cuadrada es esta, f de x igual raíz de x. Por ejemplo, y lo vamos a ver en los ejercicios, si a mí me dan otra función que tenga una raíz de x metida en alguna parte, el dominio y el recorrido cambian y hay que calcularlos. Por ejemplo, si me piden determinar dominio y recorrido de la función raíz de x y fuera de la raíz le sumo un número, por ejemplo, más 1. Bueno, un pequeño comentario de la observación anterior. Se desprende que los valores que se le asignan a la variable independiente x pueden ser solamente números mayores o iguales a 0. Además, dado que el recorrido también es el intervalo 0 infinito, incluyendo el 0, entonces la raíz cuadrada de cualquier número mayor o igual a 0 siempre es un número mayor o igual a 0 y nunca es negativo. Lo que hay que rescatar de acá es que la función raíz cuadrada siempre al ingresarle acá un número mayor o igual a 0, siempre el resultado, es decir, la raíz cuadrada de ese número, siempre va a ser un número mayor o igual a 0, nunca va a ser negativo. Después vamos a ver un ejemplo del comentario anterior. Acá aparece la gráfica de la función y igual raíz de x. Bueno, la gráfica de la función, aquí esto está malo, debiese decir la gráfica de la función raíz cuadrada, viene dada por, y ahí está. Esa es la gráfica. Entonces, por ejemplo, si en x, si en el eje x o en el eje de las abscisas yo considero x igual a 1, entonces lo que hace la función es a este número 1 calcularle su raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 1 es 1. Por ejemplo, si yo tomo x igual 2, entonces lo que hace esta función es calcular la raíz cuadrada del número 2. Por lo tanto, si x vale 2, y vale raíz de 2, que es aproximadamente 1.4. Luego, por ejemplo, si es que yo tomo x igual 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Ok? Y si uno, bueno, hace ese ejercicio con muchos números y luego une los, los puntos del plano cartesiano que van apareciendo al tomar
un x mayor o igual a 0 y calculándole su raíz cuadrada, entonces obtiene esta curva que está acá. Esta es la gráfica de la función y igual raíz de x. Fíjense que parte desde 0, si x vale 0, y también vale 0, raíz cuadrada de 0, 0, y va, fíjense que a medida que yo voy avanzando en x, entonces la gráfica se va levantando cada vez más. ¿Ok? Luego vamos a, les voy a dar voy a hacer algunos comentarios respecto a esta función. Bueno, de la gráfica puedes observar que, por ejemplo, la imagen del número 4 es igual a la raíz de 4 y eso es igual a 2. Volvamos a la gráfica para que lo vean de nuevo. Acá está, si x es igual a 4, entonces el y asociado a x igual 4 debe ser y igual a 2. Por lo tanto, la raíz de 4 es igual a 2 y no menos 2. El determinar el valor de raíz de 4 no es lo mismo que resolver la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 4 igual a 0. Si es que yo resuelvo esta ecuación, van a llegar a que el conjunto solución es el conjunto constituido por el menos 2 y el más 2. En general, lo que ocurre es lo siguiente. Si x pertenece al conjunto de los números reales, entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Por lo tanto, volvamos a la raíz de 4. La raíz de 4 yo la puedo reescribir como la raíz de 2 al cuadrado. Y según lo que está acá escrito, la raíz de 2 al cuadrado va a ser igual al valor absoluto de 2, que vale 2 positivo. Por lo tanto, acá hay otro ejemplo. Si yo tengo la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, fíjense que ese cuadrado también eleva el signo, entonces por la propiedad que está escrita acá arriba, esta raíz es igual a el valor absoluto de menos 2. Y el valor absoluto de menos 2 es 2. Hago este comentario porque muchas veces me he dado cuenta que los estudiantes, por ejemplo, al momento de enfrentarse a este tipo de ejercicios en los que les piden calcular esta raíz, muchas veces cancelan la raíz con el cuadrado. Y si hacen eso, van a llegar a que el resultado sería menos 2, lo que es incorrecto. Ustedes se tienen que acordar de esta propiedad, que la raíz cuadrada de un número al cuadrado es siempre igual al valor absoluto del número. Bueno, otro hecho importante que se desprende de la gráfica es que la función raíz cuadrada es creciente en todo su dominio. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está la definición. Después, mirando el gráfico, se las explico. Que una función sea creciente, en particular que la función cuadrada sea creciente, significa que para todo a, b números que pertenecen al dominio de la función, aquí debiese decir dominio de f, ahí hay un error, ojo con eso, tal que a sea menor o igual que b, entonces que la función raíz cuadrada sea creciente significa que si yo tengo esta desigualdad y aplico la función raíz cuadrada a ambos lados, la desigualdad se mantiene. Entonces fíjense que aquí yo tengo a menor o igual que b, entonces la raíz de a es menor o igual a la raíz de b. Por lo tanto, una función es creciente, en particular aquí nos interesa la función raíz cuadrada. Entonces, el que la función raíz cuadrada sea creciente significa que para todo par de números a, b perteneciente al dominio de la función, que es el intervalo 0, infinito, tal que
el primer número sea menor o igual que el segundo, entonces el que la función sea creciente significa que la imagen de A va a ser menor o igual a la imagen de B bajo la función. ¿Y qué es lo que hace la función? Toma este número A y le calcula su raíz cuadrada. Toma este número B y le calcula su raíz cuadrada. Acá hay un ejemplo para que se entienda mejor. Como ejemplo podrías tomar A igual 1 y B igual 4. Observar que tanto el 1 como el 4 pertenecen al dominio de la función raíz cuadrada. Y además, estos dos números son tales que el 1 es menor o igual que 4. Ahora, como la función f, que es la función raíz cuadrada, es creciente, entonces, si es que 1 es menor o igual que 4, entonces la raíz de 1 también va a ser menor o igual a la raíz de 4. Lo que es cierto, ya que la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Ojo que lo anterior, lo que hicimos aquí recién, mirar este ejemplo numérico, no es una demostración. Es solamente un ejemplo numérico para visualizar cómo funciona la propiedad, la que está acá escrita. ¿Ok? Bueno, si vemos la gráfica, también a partir de ella podemos concluir que la función raíz cuadrada es creciente. Fíjate, por ejemplo, si es que tú tomas en la definición de función creciente a igual a 1 y b igual a 2, notar que tanto 1 como el 2 pertenecen al dominio de la función, entonces la imagen del 1 bajo la función raíz cuadrada va a ser raíz de 1, que está aquí. Mientras que la imagen del 2 bajo la función raíz cuadrada va a ser raíz de 2, que es 1,4, y eso está más o menos acá. Entonces fíjate que 1 es menor o igual que 2, y luego de aplicar la función raíz a ambos lados de esa desigualdad, se obtiene que la raíz de 1, que es 1, sigue siendo menor o igual a la raíz de 2, que es 1,4 aproximadamente. ¿Ok? Podrías tomar otro ejemplo. Supongamos que A vale 2 y B vale 4. Entonces, notar que tanto el 2 como el número 4 pertenecen al dominio de la función y el 2 es menor o igual que 4. Fíjate ahora, la raíz de 2 es 1,4 aproximadamente, que está allí, mientras que la raíz de 4 es 2, que está más arriba que la raíz de 2. Por lo tanto, si 2 es menor o igual que 4, entonces la raíz de 2, que es 1,4, es menor o igual a la raíz de 4, que es 2. Y lo que acabamos de hacer es posible hacerlo para todos los números que pertenecen al dominio de la función, que son infinitos. Entonces, bueno, gráficamente aquí tú puedes ver que a medida que yo voy avanzando en el eje X, la función se va levantando y se va alejando cada vez más del eje X. Por lo tanto, podríamos considerar por el momento que ese es un criterio para determinar si una función es creciente o no, mirando su gráfica y ver si es que la curva se va alejando del eje X. Cuando lleguemos al capítulo de derivadas, vamos a poder caracterizar el crecimiento y el decrecimiento de una función, pero utilizando su derivada. Bueno, entonces aquí hay varios ejemplos. Todos son de raíces cuadradas y en todos o en casi todos hay que determinar el dominio, el recorrido y la gráfica de la función. Así que vamos a revisar el ejercicio 1, 2 y 3. Esos están resueltos. El ejercicio número 4 no está resuelto en estas diapositivas. Sin embargo, en el Classroom yo les dejé un link en donde una profesora resuelve un ejercicio de la misma forma de este que está aquí,
La función que ella estudia es de similar estructura a esta, es la raíz de un cociente. Entonces yo les pido que ustedes, perdón, les pido que ustedes miren ese video y utilizándolo como referencia, luego intenten abordar el ejercicio número 4. Y el ejercicio número 5, aquí no hay ninguna pista, no hay ninguna ayuda. Este lo deben intentar hacer solos. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 5? F es una función que parte desde A y llega hasta B y es tal que lo que hace esta función es tomar un X y le asocia no la raíz de X, sino menos la raíz de X. Por ejemplo, si yo estoy tomando X igual a 2, no, perdón, X igual a 4, entonces f de 4 va a ser igual a raíz de 4 que es 2, pero tengo que anteponer el menos, es decir, f de 4 es igual a menos 2. Y lo que se pregunta aquí es, ¿será cierto que el número 2 pertenece al recorrido de la función? Eh, bueno, dado que vamos a hacer el 1, el 2 y el 3, de aquí van a poder conocer cómo se calcula el dominio y el recorrido de una función que tiene raíces y utilizando esa información van a ser capaces de hacer el 5. Bueno, empecemos. Ejercicio propuesto número 1. Sea f una función que parte desde A y llega a B, tal que f de x es igual a raíz de x menos 1. Fíjate que el menos 1 está debajo de la raíz. Y nos piden determinar el dominio, el recorrido y la gráfica de f. Entonces veamos cómo se hace. Recuerda, el determinar el dominio de una función responde a la pregunta ¿qué valores puede tomar x? Mientras que el determinar el recorrido responde a la pregunta ¿qué valores debe tomar y? Por lo tanto, siempre hay que hacer la asociación que si a mí me están preguntando por el dominio de la función, entonces tengo que responder a la pregunta cuáles son los valores que puede tomar x. Y cuando me pregunten por el recorrido de la función, lo que debo hacer es responder la pregunta qué valores debe tomar y. Bueno, ¿cómo empezamos? Siempre, 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 para calcular dominio y recorrido, hay que anotar la definición del dominio o del recorrido según lo que se esté calculando. Entonces el dominio de una función f cualquiera por definición corresponde al conjunto que está escrito acá. Esto es la definición genérica de qué cosa es el dominio de una función. Entonces el dominio de una función es igual al conjunto de los x reales, tales que f de x está en R. Ahora para seguir desarrollando, tengo que ir reemplazando la información que yo ya conozco. Entonces, a ver, segunda línea. Nos queda que el dominio es el conjunto de los x pertenecientes a R, tales que, y fíjate que f de x, la fórmula de la función, a mí me la están dando, eso me lo dan en el enunciado. F de x es raíz de x menos 1. Entonces lo único que hago es, en vez de anotar f de x, anoto raíz de x menos 1. Entonces esta línea lo que dice es que el dominio de f está constituido por los x en R, tales que la raíz de x menos 1 es un número real. Y aquí me tengo que acordar, bueno, si esto es una raíz cuadrada y yo quiero que la raíz sea un número real, ¿qué le debo exigir a la cantidad subradical o a lo que está debajo de la raíz para que se cumpla que esta expresión sea un número real? Y ahí tengo que recordar lo siguiente. Imagínate que tienes, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 16. Como tienes un menos debajo de la raíz, entonces el resultado de
la raíz cuadrada de menos 16 va a ser un número que no es real, va a ser un número complejo, contenido que no sé si ya estudiaron en segundo medio y si no lo van a estudiar ahora en 11. Bueno, entonces para que la raíz cuadrada de cualquier número sea real, pertenezca al conjunto de los reales, yo le debo exigir a la cantidad subradical, a lo que está debajo de la raíz, que sea mayor o igual que cero. En caso contrario, lo que está debajo de la raíz sería un número negativo y las raíces de números negativos no pertenecen al conjunto de los reales. ¿Ok? Entonces, siguiente línea, acá. Estamos buscando los x pertenecientes al conjunto de los números reales, tales que satisfacen esta inecuación de primer grado que aparece aquí. Y es por eso que antes de comenzar a estudiar funciones, yo les enseñé a resolver inecuaciones lineales o de primer grado, como la que aparece acá, e inecuaciones lineales de segundo grado o cuadráticas, porque también van a aparecer, y además les enseñé a calcular, perdón, a resolver inecuaciones fraccionarias, que también van a aparecer en esta diapositiva. Bueno, entonces, estamos resolviendo esto. Estoy buscando los x en R, tales que x menos 1 mayor o igual a 0. ¿Cómo resuelvo esto? El menos 1 que está a la izquierda lo tengo que reescribir al lado derecho. Como ese 1 está restando, pasa hacia el lado derecho sumando. Por lo tanto, me queda que el dominio de la función f está constituido por todos los x en R, tales que tales x son mayores o iguales a 1. Este es el dominio de la función. Y si eso lo escribo o lo expreso como intervalo, me queda el intervalo que está acá. El dominio de la función f es el intervalo cerrado en 1, infinito. Y ahí está listo. Bueno, ahora necesito determinar el recorrido. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Anoto la definición de recorrido. El recorrido de f corresponde al conjunto, estoy acá, al conjunto de los y. Recordar que cuando te piden determinar el recorrido de una función, tú tienes que responder la pregunta, ¿qué valores puede tomar y? Por lo tanto, el recorrido de f, por definición, corresponde a los y en R, para los cuales existe un x en el dominio de la función, tal que y es igual a f de x. El dominio de la función ya lo conozco y f de x, la fórmula de la función también. Por lo tanto, reemplazo esos datos por los que ya conozco. Y al hacerlo, nos queda esta línea que está acá. El recorrido de f está constituido por los y pertenecientes a R, para los cuales existe un x en el dominio de la función, es decir, en el intervalo 1, infinito, tal que y sea igual a la raíz de x menos 1, que es la fórmula de la función. Y ahora lo que debo hacer es lo siguiente. Considero esta ecuación que está aquí y debo despejar la variable independiente x. Y luego determinar las restricciones que debe tener y. Entonces, aquí está el desarrollo. Parto anotando y igual f de x, que en este caso es raíz de x menos 1. Tengo que despejar x. Por lo tanto, aquí lo que hago para eliminar esa raíz es elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, me queda al lado izquierdo y al cuadrado, y al lado derecho me queda x menos 1. Alguien podría reclamar y decir, a ver, pero si es que yo estoy elevando esto al cuadrado, ese cuadrado en vez de escribirlo acá arriba, aquí, podría ponerlo acá adentro, es decir, elevar x menos 1
al cuadrado y a eso extraerle la raíz. Y si yo hago eso, según la propiedad que aparece acá, esta, si aquí me apareciera en vez de una x, me apareciera x menos 1 y todo eso al cuadrado, la raíz de esa expresión sería igual a el valor absoluto de x menos 1. Entonces aquí la verdad es que habría que anotar valor absoluto de x menos 1. ¿Están de acuerdo? Pero dado que x pertenece al intervalo 1 cerrado, infinito, entonces esta expresión que está acá siempre va a ser positiva, ya que el mínimo valor que puede tomar el x es el 1, el mínimo valor. Y de ahí yo puedo ir creciendo hasta donde yo quiera. Por lo tanto, x menos 1 siempre va a ser un número positivo. Y es por eso que aquí me ahorro el paso de escribir el valor absoluto de x menos 1. Bueno, esa línea es equivalente a la siguiente. Acá lo que yo hice fue despejar x. Entonces, ese menos 1 que está a la derecha lo paso hacia la izquierda sumando y nos queda que x es igual a y al cuadrado más 1. Ahora, fíjense que el x pertenece, ahí está, pertenece a ese intervalo que es su dominio. Es decir, el x es mayor o igual a 1. Este x es mayor o igual que 1. Por lo tanto, esta expresión, que es equivalente a x, también debe ser mayor o igual que 1. Y eso es justo lo que aparece en la línea que sigue. Aquí está. Fíjate que aquí los unos de los dos lados los puedo eliminar y nos queda que y al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces alguien se pregunta, bueno, yo estoy respondiendo a la pregunta ¿qué valores puede tomar y? Entonces, si se fijan, independiente de qué valor yo le asigne al y, si yo tal valor lo elevo al cuadrado, mi resultado siempre va a ser mayor o igual a 0, porque el cuadrado de cualquier número real siempre es mayor o igual a 0. Por lo tanto, alguien podría decir que el y no tiene ninguna condición y por lo tanto el y puede tomar cualquier número real, es decir, que dado que esta última desigualdad es cierta para todo y en R, entonces el recorrido de f de la función sería igual al conjunto de los reales. Entonces aquí yo noté, esta última desigualdad es cierta para todo y en R. Por lo tanto, el recorrido de f sería igual a R y la respuesta es no, ya que falta agregar una restricción a y. ¿Dónde está esa restricción? Fíjate que y es igual a una raíz cuadrada. Por lo tanto, el y, al ser igual a una raíz, automáticamente adquiere una restricción respecto a los valores que puede tomar. Como las raíces cuadradas son siempre positivas e y es igual a una raíz cuadrada, entonces y tiene que ser siempre positivo, es decir, mayor o eventualmente igual que 0. Y eso quiere decir, si solo sí, que el y pertenece al intervalo 0, infinito. Entonces, por un lado, tengo que el y puede tomar cualquier valor en R, ya que de esta desigualdad yo concluyo que esa desigualdad es cierta para todo y, por lo tanto, el recorrido de f sería R, es decir, que y puede ser cualquier número real, pero por otro lado, acá tengo una condición respecto a y, que es y debe pertenecer a tal intervalo. Por lo tanto, el recorrido de f va a estar constituido por los y que satisfagan la primera condición que encontramos y ese y lo interpreto como una intersección. Entonces el y debe satisfacer la primera condición y la segunda, es decir, los y deben ser números reales
y a su vez deben ser números que estén entre 0 e infinito. Y la intersección entre estos dos conjuntos es igual al intervalo 0, infinito. Por lo tanto, el recorrido es igual al intervalo 0, infinito. Y te voy a mostrar la gráfica de la función. Y visualmente, mirando la gráfica, también vas a poder determinar cuál es el dominio y el recorrido de la función. Mira, la función que está en color negro corresponde a la función raíz de x, que fue la que miramos al comenzar estas diapositivas. Y la función que está en rojo es la función y igual raíz de x menos 1, que es la que estamos estudiando en este ejercicio. Entonces, notar que la gráfica de f, la función roja, esta que está acá, se obtiene al realizar una traslación horizontal hacia la derecha en una unidad, la gráfica de y igual raíz de x. Es decir, yo tomé la gráfica de la raíz de x, que es la que está en negro, y la trasladé una unidad hacia la derecha y obtengo la gráfica de la función raíz de x menos 1. Por lo tanto, lo que aquí está ocurriendo es que si acá adentro de la raíz me aparece un menos algún número, en este caso menos 1, entonces el gráfico se obtiene trasladando hacia la derecha en tantas unidades como el número que aparezca acá, la gráfica de raíz de x. Entonces, si que te preguntan cuál es la gráfica de la raíz de x menos 2, la raíz de x menos 2 se obtiene al tomar la gráfica negra y trasladarla 2 unidades hacia la derecha, es decir, parte de acá, del 2, y así aparece. Tiene la misma forma que la función raíz cuadrada, pero el gráfico está trasladado. ¿Ok? Y bueno, fíjate que el dominio, los valores que puede tomar x, van desde el 1 hasta el infinito. ¿Puedo tomar el 1? Sí, porque si yo pongo aquí 1, me queda raíz de 0, que es 0. No se indefine la raíz, no hay ningún problema. Y el recorrido, los valores que toma el y, van desde, miro el eje y, van desde 0 hasta infinito, que es justamente lo que habíamos encontrado acá, desde 0 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, recordar que si me aparece una función que tenga esta estructura, x menos algún número, lo que tengo que hacer para dibujar la gráfica es tomar la gráfica de la raíz de x y trasladar hacia la derecha tantas unidades como el número que aparece acá. Y si en vez de un menos me aparece un más, ¿cómo obtendría la gráfica de esa función? Piénsalo, ¿ok? Y me cuentas cómo te va. Bien, ejercicio 2. Sea f de a en b tal que f de x es raíz de x menos 1, determine dominio, recorrido y gráfica. Fíjate que esta función es muy parecida a la anterior, pero el menos 1, en vez de restarlo dentro de la raíz, lo estamos restando por fuera. Entonces vamos a determinar dominio, recorrido, y me interesa que vean cómo obtengo la gráfica de esta función a partir de la función raíz de x. Entonces empecemos con el dominio. Aquí está. Como les dije, primer paso cuando calculan el dominio es escribir definición de dominio. Eso no se les puede olvidar. Paso 1 cuando me piden dominio es anotar en el papel dominio igual siempre este conjunto. Siempre. Por definición el dominio es esto. Entonces el dominio de la función f es igual a los x perteneciente al conjunto de los números reales, tales que f de tales x pertenece a R. Es decir, me están preguntando para qué valores de x la expresión f de x tiene sentido. Es decir, para qué valores de x la expresión f de x pertenece a R. Eso es lo que yo intento responder cuando estoy calculando el dominio de una función. Bueno, segundo paso. El conjunto que está escrito aquí es igual al siguiente.
al conjunto de los x en R, tales que ya no escribo f de x, sino que anoto la función explícita, que aquí está, perteneciente a R. Y ahora el siguiente paso es preguntarse para qué valores de x esta expresión, raíz de x menos 1, es un número real. Entonces fíjate que el menos 1 que yo estoy restando por fuera de la raíz, la verdad es que no aporta nada al momento de preguntarse para qué valores de x toda esta expresión es un número real. Ya que lo que podría generar conflictos y problemas es la x que está debajo de la raíz. Al estar esta x debajo de una raíz, yo le tengo que exigir algo al número x. Le tengo que pedir que sea un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, el menos 1 no aporta nada en este ejemplo para el cálculo del dominio. Para que toda esta expresión tenga sentido, es decir, pertenezca al conjunto de los reales, yo le tengo que exigir a la cantidad subradical, es decir, a x, que sea mayor o igual que 0. Ya que si x fuese menor que 0, me queda una raíz negativa y eso no es un número real. Entonces, el x no puede ser un número más chico que el 0. Bien, entonces, ¿qué nos queda? El dominio van a ser los x en R, tales que x es mayor o igual a 0. Que x sea mayor o igual a 0 es lo mismo que decir que x pertenece al intervalo cerrado en 0, abierto en infinito. Por lo tanto, el dominio de la función está constituido por los x en R, tales que x pertenece a ese intervalo. Y tales valores de x son los valores que están en este intervalo. Aquí viven x reales que están en este intervalo. Es decir, aquí están los x que satisfacen esa condición y que satisfacen esa condición. En el fondo lo que estoy haciendo es realizar la intersección entre el conjunto de los reales y este conjunto que está contenido dentro del conjunto de los reales. Y obtengo como resultado el mismo conjunto. Por lo tanto, el dominio de esta función es el intervalo 0 infinito. Recorrido. Para determinar el recorrido de f haremos lo siguiente. Fíjate que acá no aparece como línea número 1 recorrido de f igual definición. Existe otra forma más sencilla para calcular el recorrido de esta función. Y aquí hay que acordarse que si a ti te están pidiendo determinar el recorrido, tú tienes que responder qué valores puede tomar y. Así que nuestro objetivo es llegar a alguna desigualdad o alguna igualdad de la cual yo pueda concluir cuáles son los valores que yo le puedo asignar a la variable y. Si yo conozco esa información, entonces conozco el recorrido. Fíjate cómo hice este ejercicio. Yo ya sé cuál es el dominio. Como el dominio de f es igual a ese intervalo, eso significa que x es mayor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es intentar, a partir de esta desigualdad que está aquí, construir la fórmula de f de x. Y la fórmula de f de x es f de x igual raíz de x, aquí está, ahí, raíz de x menos 1. Entonces, a partir de esto, deme un segundo, menos 1, parece que me equivoqué. Espérame. Raíz. Menos 1. Sí, aquí esto está malo. Fíjate que aquí yo, en vez de restar 1, sumé 1. Así que vamos a dejar este ejercicio en standby. Yo lo voy a rehacer y se los voy a subir.
¿ok? Así que para el cálculo de recorrido va a quedar pendiente esta parte, porque aquí yo cometí un error. Así que le ofrezco disculpas. Entonces, a ver, tenemos dominio, check, recorrido falta, esto lo vamos a retomar después, lo voy a revisar, pero veamos la gráfica. Y a partir de la gráfica, de todas formas, vamos a poder determinar el recorrido. La gráfica que está de color negro corresponde a la gráfica de y igual raíz de x. Y la gráfica roja corresponde a y igual raíz de x menos 1, que es la función que estamos estudiando. Entonces fíjate que para llegar de la gráfica negra a la gráfica roja, lo que hicimos fue bajar una unidad. No son dos, aquí uno pensaría que cada cuadrito es una unidad. No, pero ahí dice menos 0,5. Entonces dos cuadritos son una unidad. Lo que hicimos fue tomar la función raíz de x y trasladarla hacia abajo una unidad. ¿Por qué una unidad? Porque aquí dice 1. ¿Y por qué hacia abajo? Porque aquí aparece un menos. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Cómo se obtiene la gráfica de f a partir de la gráfica cuya fórmula es... Perdón, aquí debe decir, a partir de la gráfica... sí, está bien, cuya fórmula es... eh, bueno, el asunto es que la pregunta es, ¿cómo obtengo la gráfica que está en rojo a partir de la gráfica de esta función, de la raíz de x? Y aquí se lo acabo de decir, si yo quiero llegar de la gráfica negra a la gráfica roja, tengo que bajar una unidad. ¿Se fijan? Ese punto está en 0, si yo lo bajo en una unidad, me queda en menos 1. Ese punto está en x en y igual a 1, si yo lo bajo en una unidad, me queda en y igual a 0. Por lo tanto, bueno, aquí después dice intenta generalizar. ¿Ya te diste cuenta de qué es lo que estaba pasando? ¿O todavía no? Si yo les hubiese pedido graficar la función raíz de x menos 2, entonces lo que tienes que hacer es tomar la raíz de x, la que está en negro, y trasladar hacia abajo el gráfico en 2 unidades. Y si te pidieran graficar las funciones cuyas fórmulas son y igual raíz de x más 1, fíjate que aquí el más 1 está dentro de la raíz, y igual raíz de x, pero ahora en vez de menos 1 más 1, ¿qué harías en esos casos? Piénsalo un poco e intenta responder esas preguntas. No son difíciles, ¿ok? Son muy fáciles. Una pista, fíjate cómo obtuvimos la gráfica de raíz de x menos 1 a partir de la gráfica de raíz de x para determinar la gráfica de raíz de x más 1, que es lo que te piden acá. Si es que me salió un menos aquí adentro de la raíz, nosotros movimos la gráfica original hacia la derecha. Entonces, si es que me aparece un más, lo que tengo que hacer es tomar la gráfica original, pero trasladarla hacia la izquierda. Después, si es que me piden determinar la gráfica de raíz de x más 1, fíjate que acá la gráfica roja es raíz de x menos 1. Ese menos 1 que está fuera de la raíz me dice que tengo que bajar, por eso menos, una unidad. Entonces este más 1 que está por fuera de la raíz me dice que tengo que tomar la gráfica de raíz de x y más 1, subirla en cuántas unidades, en una unidad. Y ahí está listo. Intenta hacerlo en tu cuaderno para que te queden las tres. Para que te quede la raíz de x, que está, la raíz de x menos 1 por fuera y la raíz de x más 1 también por fuera. Y ve dónde están posicionadas. Lo mismo con esta. Raíz de x más 1, todo debajo de la raíz. Bien, ejercicio 3. Veamos.
sea f de a en b tal que f de x es igual a la raíz de x al cuadrado más 8x más 12, determinar dominio y recorrido de f. Veamos. Entonces, acordarse que si te piden determinar el dominio, lo primero que tienes que hacer es anotar la definición de dominio, que está escrita acá. Dominio de f, recordar que responde a la pregunta ¿qué valores puede tomar eh, x? Entonces, aquí está la definición. Sigo desarrollando. Igual, el dominio de f son los x en R, tales que f de x es la raíz de x cuadrado más 8x más 12, y yo quiero que esa raíz tenga sentido, y para eso debo exigirle a la raíz que sea un número real. Para que esa raíz sea un número real, debe pasar que la cantidad subradical, lo que aparece por debajo de la raíz, sea mayor o igual que 0. Entonces, el dominio de f está constituido por los x en R, tales que x cuadrado más 8x más 12 es mayor o igual a 0. Y esto que nos apareció corresponde a una inecuación cuadrática, que tú ya sabes cómo se calculan, perdón, cómo se resuelven. Existen varios métodos, puedes intentar factorizar, puedes graficar, puedes utilizar puntos críticos, el que tú quieras. Yo aquí usé el método de factorización porque es más sencillo. Esa expresión cuadrática yo la puedo factorizar de esta forma. ¿Por qué? 6 por 2 es 12 y 6 más 2 es 8. ¿Estás de acuerdo? Entonces el dominio de f son los x en R tales que hacen que este producto sea mayor o igual a 0. Mira, aquí me equivoqué nuevamente y copié la misma línea. Esta línea no va en el desarrollo. Bueno, tengo que encontrar los valores de x que resuelven la inecuación. Entonces aquí yo anoté directamente el resultado del conjunto solución de la inecuación. ¿Cómo llego a esto? Bueno, puedes utilizar el método gráfico, el método de los signos o los puntos críticos. Cualquiera de los tres, independiente de qué método tú ocupas, tienes que llegar a este resultado. Los x que resuelven esta inecuación son los x pertenecientes al intervalo menos infinito, menos 6 cerrado, unión cerrado menos 2, infinito. Por lo tanto, el dominio de f va a ser igual al conjunto de los números reales tales que x pertenece a ese intervalo. Y aquí me faltó una última línea. Aquí debería decir igual. ¿Cuáles son los x que me sirven entonces? Los que están en esta unión de intervalos. Por lo tanto, esta unión de intervalos corresponde al dominio de la función f. Y nuevamente, es por eso que antes de estudiar funciones tuvimos que repasar cómo se resolvían inecuaciones, porque aquí me pareció una inecuación cuadrática. Después, en el ejercicio 4 va a aparecer una inecuación con valor absoluto, perdón, una inecuación con fracciones. Así que es fundamental que sepas cómo resolver inecuaciones, porque van a seguir apareciendo. Bueno, y aquí yo te propongo que intentes encontrar el recorrido. Entonces, ¿cómo hacías eso? Resuelves la ecuación y igual f de x, donde f de x es esa raíz que está allí, para la variable x. Es decir, tienes que, dada esta ecuación, despejar x y luego buscar restricciones para y. Ojo, que al intentar despejar x te va a aparecer una ecuación cuadrática en la variable x. ¿Por qué? Te va a quedar y igual a esta raíz. Para eliminar la raíz
tengo que elevar al cuadrado. Y me va a quedar y al cuadrado igual x cuadrado más 8x más 12. El y al cuadrado lo escribo al otro lado de la igualdad para que toda la ecuación esté igualada a 0. Y esa ecuación que te aparece es una ecuación cuadrática en x. Y el y cuadrado es parte del coeficiente c de la ecuación cuadrática. Y para resolver una ecuación cuadrática utilizas la fórmula general. Intenta hacerlo y si no te sale, me preguntas. De todos modos, yo voy a subir el desarrollo de cómo encontrar el recorrido usando el método que aparece acá en la diapositiva. Bien, ejercicio 4. Veamos. Aquí está. Sea f una función de a en b tal que f de x es igual a la raíz de 3x menos 1 dividido x más 2. Determinar dominio y recorrido de f. Para el dominio, muy sencillo. Tienes que responder la pregunta, ¿qué valores puede tomar x? Y acuérdate que lo primero que yo te dije antes de comenzar a hacer cálculos es anotar la definición de dominio. Esta, tienes que anotar esto. Dominio de f es igual a x en R tal que f de x está en R. ¿Quién es f de x en este caso? Esa raíz. ¿Qué tienes que pedirle a esta raíz para que pertenezca al conjunto de los reales? Que la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. Ajá. Y al hacer eso, vas a tener que resolver la inecuación fraccionaria 3x menos 1 dividido x más 2 mayor o igual que 0. Y para hacer eso necesitas, puedes hacer utilizando la regla de los signos o bien, que es más sencillo según mi opinión, construir la tabla de los puntos críticos. Pero tranquilo que si no sabes hacerlo, o tranquila, perdón, si no sabes hacerlo, yo te propongo que mires con detención el video cuyo link está en el Classroom y utilizar tal video como guía para resolver este ejercicio. Y el resultado del dominio y el recorrido que debes obtener son estos que están acá. Por lo tanto, hay que mirar el video que está publicado en el Classroom, que ya está disponible, luego replicar las mismas ideas que aparecen ahí y resolver el ejercicio número 4. En el video se explica cómo hacer lo mismo, dominio y recorrido de una función que tiene una raíz y adentro una fracción. Pero en el video estos números son distintos, nada más, pero la idea base es la misma. Así que intenta comprender y entender cuáles son las técnicas que se utilizan en el video para determinar dominio y recorrido y luego replica esas técnicas, pero con el ejercicio de la diapositiva. Y la última, f de a en b tal que f de x es igual a menos raíz de x. ¿Será cierto que el 2 pertenece al recorrido? Esa te la dejo propuesta a ver si te sale. Bien, ejercicio 5, ejercicio. Cualquier duda me consultan. Eso es todo por hoy día. Tengan un buen fin de semana. Seguimos el lunes y ahí creo que comenzamos, no estoy seguro, con función logaritmo, si mal no recuerdo. O tal vez con paridad de funciones, simetrías, crecimiento y decrecimiento. Una de las dos cosas. Bueno, buen fin de semana.